Continuando con el tema, con este discipulado, hoy vamos a ver sobre el pecado. Pero antes de iniciar en este tema, pidámosle a Dios que nos guíe y que nos muestre lo que Él quiere enseñarnos a través de este tema. Amado Dios, te damos gracias primeramente porque nos has tenido un día más con vida sobre esta tierra, Señor. Y te pedimos, Señor, que nos guíes, nos perdones por nuestro pecado, Señor. Nos guíes, Señor, a andar conforme a tu voluntad y nos enseñes lo que tú quieres enseñarnos para vivir sobre esta tierra como tú quieres, Señor, dirigidos por ti primeramente. Háblanos, habla nuestras vidas, Señor, te lo pedimos, amado Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, recordando un poco que hablamos de esos atributos de Dios tan importantes, su santidad, su justicia y su amor, que Él es omnipotente, omnipresente, omnisciente, que Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo y un solo Dios, la Trinidad. Ahora vamos a hablar de nuestra condición como seres humanos. Y para ello no podemos evitar hablar del pecado. Tenemos que hablar del pecado para conocer y reconocer la condición del hombre. Y la humanidad entera, todos, estaban condenados por un gran mal llamado pecado. Pero ¿qué es eso del pecado? ¿Cómo se originó antes? Tenemos que conocer un poco de historia de la humanidad. Y vamos a ir a los primeros hombres, a Adán y Eva, el primer hombre y la primera mujer que Dios creó. Y Génesis capítulo 1, versículo 26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves del cielo y las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. El Señor nos creó y vean que dice, entonces dijo Dios, Elohim, ahí habla del Dios trino, hagamos, la Trinidad. Se puso de acuerdo para crear al ser humano conforme a su imagen y semejanza para señorar lo que Dios había creado en esta tierra. Pero bueno, ya después vamos a ver qué pasa, pero sigamos con lo que nos enseña la palabra. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y Dios creó al hombre. Dios creó tanto al hombre como a la mujer, varón y hembra los creó. Los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla. Ejerced potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Después dijo Dios, mirad, os he dado toda planta que da semilla y que está sobre toda la tierra, así como todo árbol en que hay fruto y da semilla. De todo esto podréis comer. Pero a toda bestia de la tierra, a todas las aves de los cielos y a todo lo que tiene vida y se arrastra sobre la tierra, les doy toda planta verde para comer. Y fue así. Y vio Dios todo cuanto había hecho y que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del sexto día. Ahí fue cuando el Señor culmina su obra, su creación, en el sexto día con el ser humano. Y el Señor lo crea bueno, el Señor no crea al ser humano malo, lo crea bueno en gran manera. Lo crea con un diseño perfecto. Y hay una relación entonces perfecta entre Dios y el hombre, una relación directa, ya que no había intervención, no había barreras que obstaculizaran esa relación entre Dios y el hombre. Aún así el hombre, en Génesis capítulo 3, vemos que actúa bajo la rebeldía. Dios le había dicho, de todo árbol del huerto podrás comer. El Señor le dio potestad sobre los animales, pero había lo que no podía, que no debía hacer. Era tomar del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Y qué hizo el hombre en su rebeldía? Tomó el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Y cómo fue que ocurrió eso? ¿Por qué? Fue engañado por una serpiente. En Génesis capítulo 3 dice, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, y dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Pero Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal.
Al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta, bueno, ahí fue cuando empezó a llegar la vergüenza, el miedo, el temor y todas las consecuencias del pecado. Pero antes no era así, ellos estaban en completa paz, en completa armonía con el Señor, pero llegó la codicia a sus vidas, primero en la mujer. Escuchó a la serpiente, que realmente vemos que la serpiente más adelante nos enseña la palabra, que es el mismo Satanás tomando forma de una serpiente. Y le dice, le engaña, le dice a su mente que lo que dice el Señor es mentira. Y la mujer al principio dice, no es cierto lo que tú dices, lo que dice Dios es verdad, como que trata pero hace una conversación que no debería ser una conversación, que realmente no genera ningún fruto, y a veces eso también nos lleva a pensar en nosotros. No podemos conversar con el mal. Lo que Dios ha dicho y es importante que lo obedezcamos, porque Dios lo dijo, es lo más importante, que Dios lo haya dicho. Y si lo amamos, obedecemos sus mandamientos. Pero no había un amor verdadero en Eva, y se demostró ahí, en esa prueba en la cual falló. No solamente ella, sino su marido también comió el árbol. Y ahí llegó el pecado. Este es el pecado original. Ellos nunca habían pecado antes. Y a partir de ahí llegó el pecado original. Y con eso llegó la muerte. Y vemos en Romanos capítulo 3, versículo 9. A veces pensamos y decimos, no, pero la culpa la tuvo Adán y Eva. Pero realmente somos culpables todos. Todos somos culpables del pecado. Delante de Dios estamos en juicio por nuestro propio pecado. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Dice Romanos 3:9. De ninguna manera, pues hemos demostrado que todos, tanto judíos como gentiles, están bajo el pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de víbora está debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado, y por eso tanto énfasis en la ley. La ley nos enseña el pecado, y es importante que veamos el pecado para que podamos realmente reconocer que debe haber, buscar esa solución a ese pecado. Es como cuando una persona está enferma, tiene una enfermedad. La persona tiene que saber de qué está enfermo para saber qué medicamentos o qué proceso tiene que hacer. La ley es como ese examen en nuestras vidas, nos examina en lo más profundo y nos muestra que hay pecado en nosotros, pero un pecado que está desde nuestro interior, un pecado que no puede no puede ser expulsado, no puede ser eliminado, no puede ser derrotado por nuestra propia religiosidad, sino solamente puede vencerlo, y pudo vencerlo uno, y fue ese aquel que fue bueno, y solamente Dios es bueno. Es decir, solamente Dios pudo habernos salvado, como el salmista decía repetidamente. De Dios viene la salvación, y Jesucristo vino. Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, Dios mismo tomó forma humana y vino para darnos salvación. ¿Salvarnos de qué? Primeramente de ese pecado que nos trae condenación. Darnos libertad de ese pecado que trajo la muerte. Realmente lo más hermoso que vamos a disfrutar en el cielo con el Señor, en la presencia de Dios, es que no va a haber pecado en nosotros. Pero aún seguimos en un mundo donde está el pecado y una naturaleza que es pecaminosa. Todos, absolutamente todos, somos culpables delante de Dios de cometer pecado. No hay ninguna persona que pueda decir, aun cuando ha hecho buenas obras, que no es pecadora, o que no ha cometido pecado, mejor, porque todos somos pecadores. Y creo que desde
interior del corazón la mayoría de personas reconoce que es pecadora, que su mente y su vida está dirigida a hacer el mal, no buscando a Dios. Si ustedes miran, a un niño no hay que enseñarle a hacer lo malo, hay que corregirlo para que aprenda a hacer lo bueno. Ese es el labor, por ejemplo, de un padre, de un maestro, de un profesor, que el niño aprenda a comportarse bien, porque por lo general nace haciendo lo malo, ya que el corazón está desde el nacimiento, el corazón nace con nosotros. El pecado nosotros lo heredamos de nuestros padres y va de generación en generación, así lo confesó el salmista en Salmos capítulo 51, versículo 5, dice: He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Todos somos partícipes de una naturaleza rebelde, una naturaleza pecaminosa desde el momento en que nacemos. Efesios también capítulo 2, Efesios 2:3 dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Y ahí está hablándole a los Éfesos, Pablo, diciéndole cuál era nuestra naturaleza antes de conocer a Cristo, una naturaleza caída. Y esa es nuestra naturaleza de la que nacemos, una naturaleza rebelde, que va en contra de Dios. Una naturaleza que realmente lo que busca es hacer el mal y se recrea en ello. Pero ya siendo nueva criatura, nuestra naturaleza cambia de una naturaleza vieja a una naturaleza nueva, transformado por el poder mismo de Dios. Aún así, la profundidad del pecado nos muestra que hay una batalla interna aún contra el pecado. Ya no de la misma manera, porque antes éramos esclavos del pecado. Ahora podemos decirle no al pecado por la gracia de Dios. La Biblia podemos ver dos palabras que hablan del pecado. Una es hamartia, la cual está más que todo el griego. Hamartia, y viene hamartiología, que es el estudio del pecado. Y hamartia significa errar al blanco. Y era costumbre entre los griegos jugar estos juegos donde jugaban al blanco, y aquel que no acertaba al blanco se decía que él hamartió, por decirlo así. Él pecó. Y el pecó quería decir que erró al blanco, que no hizo lo que debía hacer, no cumplió el objetivo en su juego, no lo ganó, no le pegó al blanco. Y eso hacemos nosotros. Podemos decir que esa comparación se puede hacer con nuestras vidas. El Señor tenía un propósito en nuestras vidas, pero nosotros no cumplimos ese propósito. Y eso se llama pecado. No cumplir el propósito establecido por Dios. Vean, como una persona que tiene un arco y una flecha, no pudimos nosotros ir a ese blanco que es el propósito de Dios. Y así estamos, así está nuestra vida. Ahora hablando del hebreo, en el hebreo está la palabra hatah, que significa errar. Simplemente errar. Pero es un errar, no de un errar simple que se puede corregir con una simple acción, sino es un errar profundo de no cumplir una meta, un errar que no se puede restaurar de una manera tan sencilla y tan simple. Y también existe otra palabra para referirse al pecado, que es espíritu torcido, y habla de la perversidad y la violencia que existe por no tener una comunión con Dios. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? A nivel general podemos decir que el pecado habla del errar, del fracasar en lo que debíamos haber hecho. No solamente en el principio con Adán y Eva, sino cada uno en nuestras propias vidas. Y no podemos hacer el propósito de Dios, porque en nuestro interior está eso que se llama pecado. Está eso en nuestro ADN. Y por lo tanto esas consecuencias de nuestra naturaleza se pueden ver en la esclavitud que tenemos al pecado desde que nacemos. Esa esclavitud que hace daño no solamente a quien lo comete, sino a quienes le rodean. Y como consecuencia también podemos ver la muerte, porque en Romanos, más adelante en capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, dice, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.
la consecuencia del pecado de la muerte. El Señor no quería que muriéramos, el Señor quiere que tengamos vida. Él vino a darnos vida y dárnosla en abundancia. El Señor no buscó la condenación del ser humano, todo lo contrario, vino a traer salvación aun cuando nosotros fuimos rebeldes en contra de Él. Aun cuando permitimos que el pecado llegara a nuestra vida, el Señor nos ama con un amor inigualable. Y Él quiere que nosotros veamos y comprendamos primeramente que hay un pecado en nosotros, que existe el pecado en nuestras vidas y que la única manera de ser salvos de ese pecado es mirándolo a Él. Como el pueblo de Israel antiguamente, con la serpiente. Ellos fueron atacados por varias serpientes, murieron muchos. Entonces el Señor le dijo a Moisés que construyera una serpiente de bronce, que todo aquel que mirara a esa serpiente sería salvo. Y la gente que miraba a esa serpiente era salvo de esa plaga que había en ese momento. Y el Señor lo hizo para enseñarle algo al pueblo y enseñarnos algo a nosotros, que somos esclavos del pecado y que estamos condenados a la muerte y al infierno. Y la única manera de ser salvos es mirándolo a Él. Esa cruz en donde Él murió por todos nuestros pecados. La muerte nos separa completamente de la vida, porque Dios es vida, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Como vimos anteriormente en la lección anterior, Dios es santo, santo, santo y no puede admitir de ninguna manera al pecado. Y la consecuencia de todo aquel que vive en el pecado, por lo tanto, es la muerte. Y también los problemas interpersonales, porque hay tantas guerras y conflictos entre nosotros. El pecado. ¿Por qué tantas enfermedades? El pecado. Santiago capítulo 4 versículo 1 dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y nada podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís, pero no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y Santiago está hablándole al corazón del ser humano en general. Un corazón egoísta, un corazón donde el pecado reina. Y nosotros podemos decir que en nuestra vida ya no reina el pecado, pero como decíamos anteriormente, hay una lucha continua contra el pecado. Contra el viejo hombre, porque aún sigue ahí ese viejo hombre. Y seguirá y nos acompañará hasta que muramos. Porque todavía estemos en un cuerpo de muerte. Pero resucitaremos, el Señor nos resucitará en un cuerpo nuevo de gloria, donde ya no habrá más pecado. Mientras tanto es necesario que luchemos como cristianos. Y si aún no has nacido de nuevo, lo primero es el nuevo nacimiento. Es creer en Cristo Jesús, el único que puede salvarte. El único que puede salvar al hombre pecador de su pecado. El único que puede darle vida. El único que puede darle redención, justificación, salvación. El único que remite los pecados del ser humano. Jesucristo no vino para condenarnos, vino para salvarnos de esa condenación que todos merecemos por el pecado. Dios mismo nos da la respuesta a la esclavitud del hombre. Y es Jesucristo, la respuesta, la solución para no ser condenados. En Juan capítulo 3, versículo 18 al 19, dice: el que en él cree en Jesús no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y esa es la razón por qué la mayoría de gente realmente no quiere acercarse a Dios, porque sus obras son malas, porque prefiere ir a la oscuridad y seguir haciendo lo malo, que ir a la luz, presentarse delante de Él, pedirle perdón y buscarle de corazón. La única solución y respuesta a nuestra desesperación está en Dios, está en Jesucristo. La única esperanza para lograr paz verdadera, ya sea a nivel personal o nacional, es a través de el Rey, el Dios de paz, de Jesucristo. Pecado, una vez más, es todo aquello que tú o yo cometemos,
voluntariamente, estando fuera de la voluntad o designio de Dios. Es decir, el pecado es desobediencia a Dios, cometida por un corazón sucio que todo hombre tiene desde su nacimiento. El pecado, podemos hablar del pecado original, que nos da esa naturaleza, esa condición de pecadores, y podemos hablar de pecados como esa acción cometida por ese hombre pecador. Cuando hablamos de ese pecado original, nos hablamos de ese pecado cometido, el primero cometido por la humanidad, Adán y Eva. El Señor vino a salvarnos no solamente del pecado original, sino también de todos nuestros pecados. Por lo tanto, lo necesitamos continuamente, todos los días de nuestra vida. No podemos vivir sin Él. Separados de Él solamente podremos hacer mal. Él es la luz. El que vive en Él, en la luz, realmente podrá hacer obras de luz. Separados de Dios, andamos en oscuridad. Quiero recomendarte leer Juan capítulo 3, todo el capítulo 3, que medites en este capítulo, que lo leas continuamente y que busques a Dios de corazón, primeramente en oraciones personalmente, en oración, a solas, y realmente medites mirando también tu corazón, reflexionando a través de la palabra, de la ley, de los mandamientos, de lo que le agrada al Señor. Y ahí te vas a dar cuenta de que el pecado es más profundo de lo que crees. La única manera de ser salvos es por lo tanto en Él. Oremos, pidámosle a Dios que nos dirija, nos guíe, nos dé fuerzas para poder enfrentar esa lucha continua también como cristianos, en contra de ese mal que se disfraza a veces de bondad, llamado pecado, que nuestro corazón y nuestros ojos no se dejen engañar. No nos dejemos engañar, por eso que necesitamos la palabra es lámpara a nuestros pies, que guía nuestros caminos. Sin la palabra es difícil discernir entre el bien y el mal, es imposible, porque nuestra propia naturaleza es fácil de engañar. Se deja engañar fácilmente del pecado, y la mejor manera de no ser engañados es filtrando todo lo que escuchamos a través de la palabra. Es la espada que nos permite defendernos y atacar a ese mal que quiere buscar continuamente gobernarnos una vez más, pero no puede. No podemos ser vencidos si estamos en Cristo Jesús. Podemos caer, pero nunca permanecer caídos, porque en Cristo somos nuevas criaturas. 2 Corintios 5:17. En Cristo somos nuevas criaturas. Somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, no para malas, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. En la santidad de Dios podemos tener gozo y plenitud verdadera. Fuera de la santidad de Dios solo hay amargura. Es un infierno realmente. Oremos, amado Dios, te damos muchas gracias por este día, por este tiempo. Gracias, Señor, por tu amada palabra. Te pedimos que nos guíes, Señor, a andar conforme a ti, Señor, conforme a tus designios, Señor. Padre Santo, te pedimos perdón por el pecado, Señor, que muchas veces le hemos escuchado y dejado, Señor, que haga cosas que nos gobierne cuando ya no tiene ninguna potestad sobre nosotros. Te pedimos que nos guíes en fuerza y fortaleza en ti, Señor, en la dependencia completa a ti y a tu palabra, Señor. Que aquel que se crea firme, Señor, que mire, que no caiga, Señor. Que permanezcamos siempre, Señor, en tu voluntad. No permitas que nos alejemos de ti, Señor. No permitas, Señor, que el pecado llegue a nuestras vidas. Señor, te pedimos que nos ayudes, Señor, en la lucha diaria contra el pecado. Te pedimos que nos fortalezcas en ti, en deleitarnos en cada palabra que tú nos das, Señor. Las mañanas, Señor, en las tardes, en las noches, en cada circunstancia, en cada tiempo y espacio, Señor, en cada lugar. Te damos muchas gracias, Señor, por permitirnos escucharte, Señor. Perdónanos una vez más, Señor, y aquellos que no te conocen, te pedimos que te conozcan primeramente a ti. Esas naciones donde tu pueblo, donde muchas personas, Señor, no han escuchado de tu palabra, te pedimos que envíes obreros a esta mies, para que pueblos y naciones te conozcan, Señor, escuchen de ti, de tu palabra,
Prepara, Señor, hijos tuyos en la palabra tuya. Para ti, Señor, te lo pedimos, te lo rogamos, amado Dios. Te damos muchas gracias por enseñarnos una vez más. Te damos muchas gracias, Señor, porque tú nos guías, Señor, nos diriges, Señor. Gracias porque aún sigues estando con nosotros y prometes estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias te damos, Señor Dios Todopoderoso. Gracias, Padre, gracias, Hijo y gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, ponemos delante de ti nuestras vidas y las vidas, Señor, de aquellos que están escuchando esta enseñanza, esta tercera enseñanza, lección del discipulado joven. Te pedimos por ellos para que les guíes primeramente en tu palabra y que lo disciernan todo, lo examinen, Señor, todo a la luz de tu palabra, reteniendo lo bueno y desechando lo malo. Te lo pedimos, guíales en ti. En el nombre de Cristo Jesús oramos una vez más. Amén. Bueno, los esperamos entonces dentro de 15 días para la siguiente lección, que esperamos sea de gran bendición para sus vidas. Que Dios los bendiga. Si quieren dejarnos algún mensaje para estar orando por ustedes, estaremos orando.